luces que rompen las tinieblas, luces que rompen las tinieblas. Y le voy a pedir que me acompañe a un evangelio, el evangelio de Juan. En el evangelio de Juan, la palabra del Señor nos va a hablar en el capítulo 9 de un episodio que ocurre con un hombre que él era ciego desde su nacimiento. Y esto nos servirá para poder introducir nuestro tema e ir revisando poco a poco lo que nuestro Dios quiere de nosotros cuando decimos que somos luces que rompen las tinieblas. Leo para ustedes. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Es interesante que la palabra de Dios en este episodio nos presenta a un hombre total y absolutamente incapacitado de su vista. La relación que existe con nosotros los seres humanos es altísima. Porque de la misma manera que este hombre nació completamente ciego, también pasa con todo ser humano en esta tierra. Venimos ciegos, totalmente en tinieblas, ajenos a la voluntad de Dios, a lo que Él desea, a lo que Él espera que nosotros hagamos. Y entonces necesitamos que nos traigan a Jesús para que podamos ver. De eso trata la enseñanza. El primer punto que quisiera abordar es lo que yo titulé la horripilante condenación que está sobre los ciegos espirituales. No es solamente el problema que una persona sea ciega o no, que espiritualmente no pueda relacionarse con Dios o no. Es que sobre esa persona, según la Biblia, pesa una condena. Y vamos a ver qué tipo de condena es. Yo puse primero que es una condenación segura. La condenación que está sobre el ciego espiritual es una condenación segura. ¿Cómo sabe eso, pastor? Ahí mismo en Juan, pero un poquito atrás. Capítulo 3, versículos 18 y 19. La palabra de Dios nos va a decir por qué nosotros estamos tan absolutamente seguros de este tipo de condenación. Dice 3:18. El que en él cree, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La Biblia nos aclara, nos dice que la condenación pesa sobre cada ser humano, es una condenación segura. Estos dos versículos están un poquitito adelante de Juan 3:16, donde la palabra de Dios anunció que Dios ha amado tanto a este mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero dice que Él, que es la luz, vino y los hombres le rechazaron porque amaron más las tinieblas. Ese es el terrible problema de la persona que vive en tinieblas. Quiere seguir viviendo de acuerdo a la oscuridad que le rodea. Por eso necesitan la luz. También es una condenación terrible. Terrible. No solamente es una condenación horripilantemente segura, sino que también es una condenación horripilantemente terrible. ¿Cómo sabemos eso, pastor? Lo sabemos porque Lucas, un poquito para atrás de donde estábamos, nos comunica a nosotros esto cuando nos narra la historia del rico y Lázaro.
En Lucas capítulo 16, los versículos 23 y 24 primero, dice la palabra del Señor. Y en el Hades, el rico, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Escuchó? Estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Escuche por qué. Porque estoy atormentado en esta llama. Luego el 27 dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Escuche por qué. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La Biblia anuncia que el ciego espiritual, aquel que no conoce al Señor Jesucristo, está condenado, y esa condena le dirige directo al infierno, que es un lugar de tormento, un lugar de fuego, un lugar de llama, un lugar de dolor. En medio de las tinieblas de este mundo, nosotros tenemos que romper, porque la Biblia dice que somos luz. Por medio de Él, Él transmite su luz y nosotros la reflejamos a las demás personas. Estamos en tiempos de crisis, escuchamos eso prácticamente todos los días. Pero las almas siguen muriendo, las almas siguen yendo al infierno. Las personas siguen sin conocer al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Somos nosotros los encargados de romper las tinieblas y de movernos hacia donde ellos están, y que conozcan acerca del Salvador Jesucristo por nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra lengua. Tercero, no solamente es una condenación segura, no solamente es una condenación terrible, también es una condenación justa. Nuestro Dios es justo y Él no va a hacer nada que vaya en contra de su justicia. A veces las personas dicen: ¿cómo un Dios de amor puede hacer esto? Bueno, ese Dios de amor entregó al Señor Jesucristo por usted y por mí. Lo entregó hace más de 2000 años para que nosotros podamos recibirle como Salvador. Pero Él dice también que si no pasa de esa manera, viene una condenación que es justa. Observe por favor 2 de Tesalonicenses, muévase un poquito allí en su Biblia. 2 de Tesalonicenses, en esta ocasión vamos a revisar esto que le estoy diciendo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 al 10. 5 al 10, dice la Biblia. 2 de Tesalonicenses 1, 5 al 10. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Escuche, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Escuche, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La palabra de Dios, en una forma enfática, sencilla pero enfática, nos está haciendo ver que la condenación no solamente es segura, no solamente es terrible, sino también es justa. Y dice ¿por qué? Dice porque estuvo disponible el evangelio del Señor Jesucristo, pero las personas decidieron no obedecerlo. Ahora usted dirá: bueno, pastor, ¿qué podemos hacer? Llevar ese evangelio. A eso es lo que nos referimos cuando decimos que somos luz. Una luz, por pequeña que sea, hace una gran diferencia en medio de las tinieblas. Tenemos que ir. Segundo punto. Quiero que hablemos de la tremenda indiferencia, insensibilidad e ingratitud de los cristianos de hoy día. Voy de nuevo. De la tremenda indiferencia, insensibilidad e ingratitud de los cristianos de hoy día. Si usted se fijó, la palabra de Dios dice que este ciego de nacimiento estaba allí, todo el mundo le conocía, todo el mundo sabía acerca de él, pero cuando pasaron frente a él, la pregunta no fue si el Señor le podría o no le podría sanar,
La pregunta no fue si él acudiría en misericordia o no acudiría en misericordia. La pregunta más bien fue, ¿por qué razón este ciego nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Él? ¿Sus padres? Un asunto teológico irrelevante para la realidad del ciego. El ciego no ocupaba la respuesta teológica. El ciego ocupaba la sanación, la curación de su mal. Así funciona con las personas hoy día, estimados jóvenes. Así funciona con las personas hoy día, audiencia que me ve desde el otro lado. Necesitan del Señor Jesucristo, no de nuestros discursos teológicos. No ocupan de nuestras discusiones filosóficas respecto al Salvador. Ocupan el Evangelio, ocupan creer, ocupan arrepentirse, ocupan al Señor Jesús en sus corazones para que sus vidas entonces cambien. Pero hay indiferencia, hay insensibilidad e ingratitud en los cristianos de hoy día. Vamos a revisar. Primero, indiferencia producto de ¿qué, pastor? Producto del egoísmo. Somos muy egoístas en nuestra era. Y le voy a mostrar un ejemplo en Segundo de Reyes. En Segundo de Reyes hay una historia muy interesante en el capítulo 7. En ese capítulo la palabra de Dios nos va a narrar que el pueblo de Israel estaba sitiado. Lo habían sitiado los sirios y la situación era incómoda. Ya había faltado la comida, la gente está muriendo de hambre literalmente. Y hay 4 leprosos. Estos 4 leprosos están en la parte de afuera. Usted recordará que a los leprosos no se les permitía convivir con el resto de las personas. Y ellos se preguntan, en realidad, ¿da lo mismo que muramos de hambre aquí o que muramos de hambre del otro lado con los sirios? Vamos y les preguntamos si nos quieren dar la vida, y si nos quieren dar la vida, que nos alimenten. Y si no, igual morimos allá que morimos acá. Y tomaron la decisión de movilizarse hacia el campamento de los sirios. Pero adivine qué, una gran sorpresa, profetizada por cierto por el profeta Eliseo. Ellos llegan y encuentran el campamento con un montón de comida, un montón de cosas, y no hay nadie allí. Dice la palabra de Dios que Dios envió sentido de temor en ellos. Y empezaron a escuchar como que cabalgaba gente y dijeron, estos son los israelitas que contrataron más gente y vienen contra nosotros, y salieron huyendo. Y el campamento quedó listo, disponible, con comida y enseres. Y entonces estos leprosos se volvieron locos. Mire usted lo que dice la palabra de Dios en los versículos 8 y 9, leo para ustedes. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y también dice que tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿Qué le parece? Somos como esos leprosos. Somos leprosos ayudando a otros leprosos. Pero podemos estar como ellos, en un sentido egoísta inicialmente, buscando cómo esconder, buscando cómo tener y tener y tener. Pero ellos reaccionaron y dijeron, no estamos haciendo bien. Tal vez esa es la reacción que tenemos que tener nosotros hoy día también. Es decir, no estamos haciendo bien, porque el evangelio debería estar siendo distribuido por todas partes. En cambio, estamos aterrorizados, atemorizados con esta famosa crisis. Y en lugar de hablar de Cristo, nos la pasamos hablando del virus. Es a Cristo el que tenemos que llevar. Es la luz perfecta del Señor Jesús a todas partes. Somos leprosos ayudando a otros leprosos, no lo olvide. Segundo, también hay insensibilidad producto del amor a este mundo. Estamos en cuarentena, pero no piense usted por ello que el mundo no está también en su casa. El mundo entra a su casa. Los dispositivos tecnológicos son el mejor medio para hacerlo. De tal forma que la influencia del mundo no está en cuarentena. La influencia del mundo sigue adelante, está allí todo el tiempo. Por eso es más que importante que nosotros nos pongamos las pilas, como se dice popularmente. Insensibilidad, producto del amor a este mundo. Yo le voy a dar una porción que usted conoce. Está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. 1 de Juan 2:15 nos va a hablar de esa insensibilidad. Y nos va a decir por qué es que viene. ¿Por qué es, pastor, que a veces somos tan insensibles? Parece que no nos dolemos del dolor humano, no nos dolemos de la realidad eterna de las personas.
¿Por qué, pastor? Dice el versículo 15, no améis al mundo. Ahí está el problema. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, jóvenes. El placer es temporal, se va, se disipa. Y de repente estamos amando tanto este mundo que no hay tiempo. No hay tiempo. Estamos con discusiones y con tonterías, como pasó ya en el tiempo de Jesús con este ciego. Y lo importante, lo verdaderamente importante, no lo estamos llevando a cabo. Es Cristo Jesús, Señor nuestro, que debe llegar a cada rincón de este planeta. Y lo va a hacer por medio de usted y de mí. Es nuestra luz, la luz de Él en nosotros, la que tenemos que llevar. Tercero, ingratitud que evita el servicio a Dios. Hemos visto tres. Hemos visto indiferencia, producto del egoísmo, insensibilidad, producto del amor a este mundo. Y ahorita estamos diciendo ingratitud, falta de gratitud que evita el servicio a Dios. ¿Por qué no servimos a Dios tanto como debiéramos? ¿Por qué no predicamos? ¿Por qué no llevamos la palabra? ¿Por qué no animamos? ¿Por qué no brillamos? Le voy a decir por qué. Por ingratitud. Porque nuestras agendas están llenas con un montón de cosas que tenemos que hacer. Si no son nuestros estudios, es nuestro trabajo, es nuestro tiempo personal, es nuestro ocio. ¿Qué es en su caso? Pero al final de cuentas, dejamos de servir al Señor. Somos ingratos, ¿sabe? Porque la Biblia dice claramente, ya lo vamos a leer, que nosotros debiéramos por gratitud estar dispuestos a servir al Señor en formas mucho más allá de las que nosotros siquiera imaginamos. Hebreos capítulo 12. Váyase para atrás un poquito de donde estábamos la última vez. Hebreos 12. Vamos a leer los versículos 28 y 29. Vea qué interesante lo que la palabra de Dios tiene que revelarnos acá y tiene que animarnos a nosotros el escuchar esto. Dice la Biblia, así que, Hebreos 12, 28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Ve la gratitud como vehículo, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, ese Dios justo, ese Dios que es fuego consumidor, ese Dios que va a efectuar su juicio, lo va a hacer sobre todas aquellas personas que no tienen al Señor Jesús como Salvador. Y eso usted y yo tenemos que saberlo. Entonces, dado que nosotros mismos hemos de recibir un reino que no se mueve, es un reino eterno, perfecto, reservado para nosotros en la eternidad, entonces debiéramos por agradecimiento servir al Señor, brillar en este mundo que está lleno de tinieblas. Su luz puede romper las tinieblas. De hecho, es lo único que puede hacer. ¿Se ha fijado en eso? La salvación al ser humano es entregada por Dios a los cristianos para que nosotros a su vez la llevemos. No lo olvide. Usted es como ese leproso que encontró un tesoro y ahora debe compartirlo con los demás. Finalizamos. El plan de Dios, ¿cuál sería? El plan de Dios es usar al creyente en la salvación de las almas que se han perdido. Esas almas enceguecidas. ¿Qué es el plan, pastor? Usarnos a nosotros para hacerlo. Usarnos a nosotros. Si usted se fijó en la porción en la que estábamos, vaya ya, en Juan capítulo 9, allí donde estábamos hace un ratico, donde empezamos. En Juan 9, el versículo 3 dice, respondió Jesús, no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las personas que no son salvas están esperando la intervención del Señor Jesucristo en sus vidas para que vengan, como dice Hechos 3:19, tiempos de refrigerio para sus vidas. Para que ese Dios que es amplio en perdonar, les perdone y puedan pasar de muerte a vida eterna. ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué espera que hagamos? ¿Cuál es su plan? Primero, usar al creyente para trabajar mientras el día dura. Esa es la primera parte del plan. Dios quiere usar al creyente, pero lo va a usar mientras el día dura. Amado hermano, amigo que está viéndonos en este momento,
Usted necesita entender algo que es demasiado importante. El tiempo se está acabando. El día está llegando a su final. Y tenemos que trabajar más que nunca, dice el versículo 4. Me es necesario. Ese es nuestro Señor Jesús, nuestro ejemplo. ¿Se fijó? Dice que le es necesario. Me es necesario hacer las obras del que me envió, nosotros también. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Nadie, por más que quiera, va a poder trabajar cuando llegue la noche. Hay que aprovechar el día. Hay que brillar ahora más que nunca. Hay que brillar ahora más que nunca. Se está acercando la noche. Se está acercando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Aproveche las oportunidades. Aproveche los recursos que usted tiene ahorita. Aproveche los medios. Y lleve el mensaje del Señor Jesucristo a toda criatura. Segundo, el plan de Dios es usar al creyente para brillar por todo el mundo. Por todo el mundo. No debiera quedar un solo rincón de este planeta que no conozca la historia del Salvador. Eso que nosotros llamamos el Evangelio. Que Él vino a esta tierra, que vivió santamente, que murió entregándose de una forma cruenta para luego resucitar y que hoy está vivo para salvar a cualquiera que crea en Él, porque Él ha abierto un camino al Padre al entregar su sangre, su cuerpo por nosotros. Tenemos que llevar ese mensaje, tenemos que comunicarlo. Dice el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Usted podría morir hoy, podría morir mañana, podría morir ahora a final de mes, pero mientras usted está en este mundo, tiene que ser luz de este mundo. Debe romper las tinieblas allí donde usted se encuentra, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en su familia. Rompa las tinieblas. Fuimos puestos en esta tierra como luces que rompen las tinieblas. Luces que rompen las tinieblas. Nuestro Señor Jesús lo dijo. Mientras esté en el mundo, luz soy del mundo. Usted también. Mientras está en este mundo, usted es luz del mundo. Y tercero y último, la voluntad del Señor es usar al creyente para testificarle a otros. ¿Vieron qué pasó en la historia? Vean los versículos 8 al 11. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Escuche. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. ¿Ve qué sencillo? Las personas conocen del Señor Jesucristo porque hay testimonio de los que han sido salvados. Los que antes eran ciegos ahora dicen, yo fui ciego, pero ahora veo la luz. Antes yo estaba mal, pero vino el Señor Jesús, ese que llaman el Salvador del mundo, me ha quitado la ceguera y ahora puedo ver. Y los vecinos y todo el mundo que le conocía decía, oh, eso es un milagro. Igual pasa con cada persona en este mundo que camina sin Cristo. Una vez que viene a los pies del Señor, entonces sus ojos son abiertos, la luz brilla para esta persona y es de testimonio a otras. A usted ya llegó la luz, joven. A usted ya llegó la luz, adulto. Cada persona en este mundo que ya tiene a Jesús le ha llegado la luz. Ahora no se calle. Cuéntele a otros lo que el Señor Jesús ha hecho con usted y que de esa manera el Evangelio continúe yendo por todas partes en este mundo. Tenemos una facilidad enorme con la tecnología. Los mensajes van a través del mundo, ya no solamente a través de algunas provincias, del mundo entero. Usted necesita sacar provecho de ello y empezar a hacer que la luz del Señor Jesucristo brille en cada rincón de este planeta. Repaso para ustedes. Hemos visto 3 puntos en este mensaje. Lo titulamos Luces que rompen las tinieblas. Y el primer punto que vimos es que hay una condenación horripilante que está sobre la persona ciega espiritual, quien no ha sido salvo. Dijimos que esa condenación es segura, que la luz vino a este mundo, los hombres amaron más las tinieblas, siguen en la condenación. Dijimos que es una condenación terrible con la historia del rico y Lázaro, donde el rico dice, por favor, una gotita de agua en el dedo de Lázaro, es lo único que pido. Estoy atormentado en esta llama. No se puede. Bueno, mande a alguien, mande a Lázaro que le hable a mis hermanos. Tampoco se puede. No quiero que vengan a este lugar de tormentos. Eso fue lo que él dijo. Tercero, es una condenación justa. ¿Se acuerda? 2 Tesalonicenses 1:5 al 10.
porque es justo delante de Dios. Escucharon el evangelio, escucharon de Dios, pero decidieron ser desobedientes. Pero ellos escucharon. Usted tiene que llevar el mensaje, tiene que escuchar a las personas, tienen que tener su oportunidad de recibir al Señor. Lo segundo que hablábamos es que hay una tremenda indiferencia, insensibilidad e ingratitud de los cristianos de hoy día. Dijimos que hay indiferencia producto del egoísmo y pusimos el ejemplo de los 4 leprosos allá en las afueras de la ciudad de Jerusalén en Israel. Estaban sitiados y ellos afuera por ser leprosos. Fueron al campamento de los sirios, se encontraron mucha riqueza producto de la bendición de Dios y empezaron a disfrutar ellos en su egoísmo hasta que dijeron: no estamos haciendo bien. Tal vez nosotros también tenemos que decir igual: no estamos haciendo bien, no estamos compartiendo la riqueza del Señor nos ha dado. Insensibilidad, producto del amor a este mundo. 1 Juan 2:15, ¿se acuerda? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo eso es pasajero y dijimos que el mundo no está en cuarentena. El mundo está llegando a las casas por medio de los diferentes dispositivos. Y así nosotros estamos enterándonos, para bien o para mal, úselo para bien. Y luego dijimos también que hay ingratitud que evita el servicio a Dios. ¿Se acuerdan de Hebreos 12? Hay una ciudad inconmovible que el Señor nos ha dado. Una ciudad eterna. Y dice: ¿por qué no le sirve por gratitud? ¿No le parece a usted genial que el Señor haya hecho eso por usted? Entonces sírvalo con amor. Sírvalo con gratitud. Y lo tercero que vimos es el plan de Dios. ¿Qué es el plan de Dios para usar al creyente en la salvación de las almas perdidas? Esas almas que están enceguecidas. Hemos dicho primero que Él quiere usar al creyente para trabajar mientras el día dura. El mismo Señor lo dijo. Hay que trabajar porque la noche viene y ya no se puede. En la noche ya no se puede, hay que hacerlo ahora. Usar al creyente para brillar por todo el mundo. Lo vimos también en el versículo 5. El Señor dijo: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Usted también. Mientras está en el mundo, luces del mundo. Usted tiene que ir por todas partes y hemos dicho que el internet es una excelente herramienta porque un mensaje puede llegar literalmente a todo el mundo. Póngase en el asunto de llevar el evangelio. Y por último, usar al creyente para testificarle a otros. Y el ciego de nacimiento, todo el mundo llegó a preguntarle. Llegaron los vecinos, ¿qué pasó? Y él contó: el Señor Jesús, el Salvador, vino, me untó los ojos y pude ver, y eso se empezó a diseminar por toda la región. Más personas conocieron del Señor Jesucristo gracias al testimonio de un hombre que había sido ciego. Conclusión: usted y yo tenemos que trabajar, resplandecer, testificar, dejarnos usar por el Señor. Somos luces que rompen las tinieblas.